son los correctos en analizar este tema y conocer realmente si podría darse el toque de queda o aquellas restricciones de las cuales se habló en el mensaje del expresidente golpista Pedro Castilla. Doctor Urbiola, ya lo tenemos ¿sí? en línea. ¿Sí? Doctor Urbiola, sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Urbiola? Bienvenido a RPP. Estamos en un escenario todavía complejo. ¿Qué va a pasar con estas medidas que anunció el presidente Castillo o el expresidente Castillo golpista y vacado? Pero a las 11:55 él disolvió el Congreso, anunció toque de queda, un estado de excepción. ¿Qué pasa con estas medidas? Es lo que en este momento se pregunta la ciudadanía. ¿Siguen vigentes o ya no? Bueno, antes que conteste a su pregunta, Jorge y Joana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Debemos destacar algo muy importante en la historia del Perú, que constituirá un hito, felizmente, en beneficio de la institucionalidad democrática. Ante una actitud absolutamente inconstitucional del señor Pedro Castillo de disolver el Congreso, de eliminar prácticamente el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, y alterar el orden democrático, creo que la institucionalidad democrática, a través de la decisión del Congreso de la República, de las Fuerzas Armadas y, lo que es más importante, del apoyo ciudadano en medida absolutamente inconstitucional, debe marcar el inicio de una nueva etapa de reconstrucción de nuestro sistema democrático para consolidarlo. Y con relación a su pregunta, Jorge y Joana, debo indicarle que todas estas decisiones son absolutamente nulas, porque las han hecho quebrando el orden constitucional. Si bien es cierto, desde el punto de vista formal, probablemente sea necesario emitir un decreto supremo, y lo hará seguramente la señora Dina Boluarte, a fin de, desde el punto de vista eminentemente formal, dejar sin efecto estas medidas, desde el punto de vista material, no tiene ninguna autoridad ni mandato que pueda obligar a los peruanos a acatar una disposición arbitraria, sobre todo en lo que concierne al estado de sitio y a otras medidas que son absolutamente inconstitucionales. De tal manera que creo que los peruanos debemos estar tranquilos por la forma como ha reaccionado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y ahora vemos prácticamente en el banquillo de los acusados, donde realmente desde hace mucho tiempo debía estar el señor Castillo y todos los que han colaborado en la alteración del orden constitucional. Hay que tener en cuenta que Aníbal Torres y los ministros que suscribieron el acta donde se aprobaba la negación fáctica de una negativa de confianza que no se produce, tendrán que pagar por esta infracción constitucional, tanto como delito como infracción constitucional. El hecho que algunos ministros hayan renunciado ante el rompimiento del orden democrático con el golpe anunciado por Pedro Castillo no los libera de esa responsabilidad. Y hay que aplicarles el artículo 128 de la Constitución para que en el Perú nunca más pensemos en un golpe de Estado, porque a través de un golpe de Estado lo que se roba, lo que se quita es a los ciudadanos el derecho de determinar su destino a través del voto, que es la única forma de poder hacer los cambios que un país necesita dentro del orden democrático. Creo que el 7 de diciembre será histórico para nuestro país en la medida en que ha habido una reacción positiva de las instituciones democráticas. Sí, doctor Urbiola, quedó claro lo de las medidas excepcionales, estas no se ejecutan, los ciudadanos, los oyentes, los televidentes deben tener calma en estos momentos en cada uno de los rincones de las ciudades de nuestro país. ¿Puede haber algún inicio de investigación legal, por ejemplo, para aquellos 6 congresistas que votaron en contra de la vacancia a Pedro Castillo? No, yo creo que no. Los congresistas no son responsables de los votos ni de las decisiones que toman. Eso lo contempla la Constitución y esa no es una responsabilidad.
ahí es muy clara la Constitución. Los congresistas no responden por el contenido de sus votos. ¿Y qué puede pasar a continuación con el presidente Pedro Castillo, doctor Urbiola? En este momento el ex mandatario se encuentra detenido. Sin embargo, ¿hacia dónde puede encaminarse un proceso que seguramente se va a iniciar considerando que él atentó contra la Constitución? Así es. No, y hay que tener en cuenta que Pedro Castillo ya es reo desde hace mucho tiempo, porque Pedro Castillo tiene investigaciones preliminares iniciadas en 7 carpetas, que desde este momento en que el Congreso lo ha vacado, ya puede ser encausado en investigaciones preparatorias. Y como consecuencia de ello, la fiscal de la Nación, yo creo que ya lo están haciendo, van a pedir una detención preliminar, por lo menos de 10 días, preparando una prisión preventiva, a fin de que responda ante los hechos que se investigan en 7 carpetas. Adicionalmente a esto, el rompimiento del orden constitucional, que es un delito, y también la infracción constitucional para inhabilitarlo por 10 años. Lo que ha hecho el señor Castillo no se puede volver a repetir nunca más en el Perú. Y creo que eso hay que destacarlo para que los jóvenes, la juventud, piensen que el orden democrático es lo más importante para nuestro país. Doctor Urbiola, para que nos quede claro entonces, ya el presidente Castillo puede ser juzgado como un ciudadano de a pie, ya no está blindado. Así es, efectivamente. Correcto. Él solito se ha salido del artículo 117 que tanto utilizó para blindarse y que no ha tenido ningún reparo este señor, si se le puede llamar señor a este sujeto, ¿no?, de utilizar el aparato del Estado para tratar de impedir las investigaciones fiscales y blindarse ante la justicia. Eso es un agravante que tendrá que tener en cuenta tanto la Fiscalía lo interrumpimos, doctor Urbiola. Vamos con la señal del Estado.